Hola, ¿qué tal? Estás por hacer una importación y tu agente aduanal te está hablando de que es necesario identificar el valor en aduana de las mercancías y te preguntas ¿qué es esto? Pues bien, en este video vamos a hablar de qué se trata esto del valor en aduana de las mercancías, cómo podemos determinarlo y cuál es la importancia del mismo. Bienvenido a Negocios sin Complicaciones, mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Pues bien, hablemos del valor en aduana. Cuando estamos importando un bien, las aduanas del mundo asumen que conforme movemos el bien del punto A al punto B, el bien ha ganado valor por ese proceso de logística. Por eso es muy importante este concepto del valor en aduana. El valor en aduana parte de un código de valoración, que es el código de valoración de la OMC, en el cual se definen los métodos por los cuales vamos a determinar este valor de las mercancías. El primer método, y es el más sencillo, es el método de valor de transacción. ¿De qué se trata esto del método de valor de transacción? Si estamos haciendo una compraventa libre, las partes no están relacionadas entre sí y el precio que se está fijando por una mercadería es el normal del mercado, entonces estamos hablando de ese valor de transacción. En otras palabras, el valor de la factura del proveedor. Sin embargo, para una importación, el valor de la factura del proveedor no necesariamente es lo único que pago, porque a veces estamos incurriendo en costos adicionales, como puede ser el flete para poder traer esa mercancía desde el extranjero hasta el país, así como una póliza de seguro. En algunos otros casos, por ejemplo, también estamos pagando adicionalmente material de envase y embalaje adecuado para que el producto llegue sin riesgo a territorio nacional. Entonces, el valor en aduana sería la suma de ese valor de transacción más estos gastos adicionales que se denominan incrementables. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi factura de mi proveedor yo le voy a sumar el flete que yo pagué, más la póliza de seguro, más este envase y embalaje específico que solicité para la mercancía para evitar que la mercancía pudiera tener algún tipo de daño. Eso sería el valor en aduana. ¿Hasta dónde vamos a sumar? Porque yo puedo tener N cantidad de gastos desde que yo tomo control de la mercancía en algún punto en el extranjero hasta que la mercancía llega a mi planta, a mi almacén, a mi centro de distribución. Pues bien, este código de valoración de la OMC también nos señala que vamos a sumar todos los gastos que el importador esté generando por cuenta propia, ya sea que beneficien o no de manera directa al proveedor, hasta que se dé la fecha de entrada de las mercancías a territorio nacional. ¿Qué es esto de la fecha de entrada? Vamos a tener tres supuestos. El primero de ellos es cuando estamos hablando de una importación vía marítima. La fecha de entrada será la fecha en que la embarcación fondea, amarra o atraca. Para quienes han tenido la oportunidad de estar en algún puerto, a veces vemos que una embarcación está como parada en alta mar. Esa es la fecha de fondeo. La embarcación llega, se aproxima a puerto, pero no puede llegar a muelle, en tanto la Capitanía de Puerto no le autoriza hacer la maniobra de atraque para llegar al muelle. Luego vendrá la maniobra de atraque, que la maniobra de atraque es cuando la embarcación se aproxima al muelle y se estaciona en paralelo a ese muelle. Ese sería el atraque. Y finalmente viene el amarre, que es cuando ya le dicen exactamente en qué dock del muelle tiene autorizado el hacer las maniobras de descarga de la mercancía. En ese momento es cuando la embarcación se dirige hacia ese dock, apaga motores, tira ancla y se amarra al muelle, ¿sí? Entonces, esta fecha sería la fecha de entrada. Lo que suceda primero, fondeo, atraque o amarre, en ese orden. Y esta fecha pues la determina el capitán del buque, no hay otra forma de determinarla. Será el capitán del buque el que registra en bitácora cuándo fue la fecha de cada evento. Eso es en el caso marítimo. En el caso aéreo, que sería nuestro siguiente caso, es cuando la aeronave toque el primer aeropuerto nacional. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A veces por cuestiones de tráfico aéreo, clima, problemas derivados de factores meteorológicos, supongamos que traemos una importación que está destinada al aeropuerto de la Ciudad de México, pero la aeronave está llegando aproximadamente a las 8:50 de la noche y no tiene autorización para aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México
debido a problema de niebla o problema de una tormenta severa. En ese caso, se le pide a esa aeronave que se traslade al aeropuerto más próximo, en tanto puede recibir el permiso para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a suponer que ese aeropuerto fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca y esa aeronave llega a las 11 de la noche con 58 minutos al aeropuerto de Toluca. Esa sería la fecha de entrada, con total independencia de que a lo mejor a las 12 horas con 6 minutos esa aeronave ya aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, que era su destino final. La fecha que se va a tomar para hacer el corte del valor en aduana y poder sumar hasta ahí los gastos será cuando aterrizó ese avión en el primer aeropuerto nacional. Y finalmente el tercer supuesto sería en tránsito terrestre, ya sea autotransporte, ya sea ferroviario. La fecha de entrada a territorio nacional sería la fecha en que se cruce la línea divisoria internacional. Hablamos entonces de lo que decían nuestros abuelitos, ¿no? A la mitad del puente. Efectivamente eso es. Entonces, el valor en aduana será la suma de todos aquellos conceptos que hemos pagado por la mercancía desde que recogimos la mercancía del punto en donde nos está dejando el proveedor hasta que se dio esa fecha de entrada, ¿ok? ¿Por qué es importante este valor en aduana? Porque, bueno, para empezar, esa fecha de entrada nos va a determinar las tasas de los impuestos que debemos estar pagando en la aduana. Nos va a determinar el tipo de cambio, ¿sí? No hay forma de jugar con tipo de cambio en comercio exterior, salvo la transacción que se haga con el proveedor, que se podrá comprar alguna cobertura de futuros en cuanto a tipo de cambio. Pero para efectos de logística no se puede, a menos que seas el capitán del buque y tienes la bitácora para registrar la fecha. Fuera de ahí no hay forma de jugar con tipos de cambio. Entonces, esta fecha de entrada nos determina tipos de cambio, nos determina la base gravable, es decir, hasta dónde vamos a sumar, que es nuestro valor en aduana, y nos va a determinar también las fechas en las cuales se cometen sanciones o ilícitos, así como la fecha a partir de la cual empiezan a correr las obligaciones del importador. Por eso es importante este concepto de fecha de entrada. ¿Y por qué es importante el valor en aduana? Porque si no lo determinamos correctamente, no estamos sumando correctamente los incrementables, podemos estar en el supuesto de un valor subvaluado de la mercancía. Y esto quiere decir que deliberadamente o por desconocimiento estamos omitiendo el pago de contribuciones que se tenían que pagar por esa importación. De ahí la importancia de asignar correctamente ese valor en aduana. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos casos en donde yo no estoy comprando la mercancía? Me están trasladando del extranjero un inventario, o estamos en el supuesto de que nos están donando alguna mercancía. En esos casos, lo que va a suceder es que ya no podemos usar este método del que hablábamos, que es el valor de la factura del proveedor más los incrementables, que es el valor de transacción, dado que no tenemos transacción. En esos casos, tenemos que referirnos a unos métodos. Estos métodos alternativos van a estar definidos en nuestra ley aduanera en el artículo 71 de la ley, y los vamos a tener que aplicar en el orden que vienen en ese artículo, en orden sucesivo y por exclusión. De ahí la importancia de saber un poco más de valoración aduanera. Prometo que más adelante, para no hacer tan largo este video, les estaré hablando de los distintos métodos para esos casos en donde no hay transacción, no hay una compraventa, o bien habiendo compraventa, la compraventa no es libre porque estamos en el supuesto de partes relacionadas, o estamos en conceptos en donde el precio de adquisición del bien está sujeto a condiciones que se pueden considerar prácticas de mercado no libres, ¿ok? De entrada, pues para quienes viven en la ciudad de Toluca o cerca de la ciudad de Toluca, el próximo 25 de octubre de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde estaremos impartiendo el taller presencial de valoración aduanera, un taller dirigido a todos aquellos importadores que necesitan fortalecer sus competencias en este tema. Vamos a estar hablando del valor en aduana, los distintos métodos, la hoja de cálculo y su manifestación de valor, así como si ya entró o no ha entrado en vigor algo que nos preocupa a todos los que estamos en el medio, que es el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Bien, eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos en posteriores semanas y agradezco mucho la atención a este video. Recuerden que si el video les ha gustado, darle like
Si tienen alguna duda, dejarnos sus comentarios y no se les olvide suscribirse a este canal. Esto ha sido todo. Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Buenas tardes.